Buenos días, mis queridos amigos, nuevamente, familia, que por la gracia de Dios nos reunimos en este pequeño grupo que para nosotros, mirando esta pantalla, apenas somos un pequeño círculo de colores y uno que otro tiene su foto puesta allí, pero entre este grupo hay algunos que se conocen a todos y es así como el Señor nos ve a nosotros esta mañana. Él no nos ve como pequeños círculos en una pantalla, sino como sus hijos e hijas reunidos ante su presencia. Y nos reunimos aquí hoy lunes al comenzar una nueva semana, sabiendo que según el calendario la semana la comenzamos ayer y esta semana terminará el próximo sábado. Cursaremos cada uno de estos días que tenemos por delante con nuestras ocupaciones, nuestros afanes, nuestras dichas y desdichas. No sabemos qué hay por delante, pero paso a paso iremos con el Señor en cada uno de estos días. Pero pongo énfasis en cómo damos comienzo a esta semana, la cual termina y luego comenzaremos otra semana. Pero no así con lo que sucedió el domingo de resurrección hace 2000 años. Ese día de resurrección comenzó una nueva era en la historia de la humanidad. Así como por la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús, se rasgó el velo en el templo de Jerusalén, indicando el fin de todo lo que ocurría allí y señalando hacia aquel que era el cumplimiento de todo lo que se practicaba y se celebraba en el templo de Jerusalén y en todos los ritos señalados por el Antiguo Testamento. Ahora Él es la realidad y la realidad viva. El Cordero no solo fue inmolado, el Cordero de Dios no solamente fue sacrificado, sino que ahora el Cordero vive y vive para siempre. Y esa es la gran diferencia entre los creyentes en Cristo y los que no han creído en Él. Que para el creyente en Cristo, nosotros vivimos, al nacer, entramos ya en una nueva era donde la muerte no es la última palabra. Tampoco es la última palabra la condenación de nuestros pecados y de que nosotros somos pecadores. Esa tampoco es la última palabra, porque ahora la última palabra es el perdón de los pecados, comprobado, asegurado, garantizado por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando a los primeros cristianos se les preguntaba
¿cómo saben ustedes que han sido justificados por Dios? ¿Cómo saben ustedes que sus pecados han sido perdonados? Los primeros cristianos no daban testimonio de algo que había sucedido o estaba sucediendo en sus corazones, por más verdadero y real que fuera eso. ¿A qué voy? Por ejemplo, el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los discípulos. El apóstol Pedro se levantó entre ellos y él no dijo en su discurso, enfatizo la palabra no dijo: yo era un pescador perdido en mi vida de pescador, y era una vida de perversa, no nos importaba nada, hablábamos con maldiciones, hablábamos mal, mirábamos mal, era toda una vida perdida, pero ahora mi vida ha cambiado, ahora yo soy diferente, ahora he sido transformado. No, ese discurso no se encuentra en el día de Pentecostés. El discurso de Pedro en el día de Pentecostés es: Cristo ha resucitado para el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo resucitó, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y ellos citaban las palabras del Antiguo Testamento para comprobar que el perdón de los pecados se había consumado en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Permítanme tratar de presentar aquí en la pantalla esto de lo que estoy mencionando. A veces esto funciona, a veces no, y tengo muchas ventanas abiertas aquí. No sé si lo podré lograr. Aquí estamos. Voy a compartir esta pantalla y ojalá ustedes puedan ver en parte lo que él dice en su discurso. Él dice: estos no están ebrios, hablando de los discípulos. Estos no están borrachos. Apenas es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, sino que se cumple la profecía de Joel, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán es anunciar con autoridad. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y luego él comienza a dar testimonio no de él, sino de Jesús Nazareno. Eso es lo impresionante, que él ahora no da testimonio de lo que pasa en su vida, sino que él da testimonio de esa realidad que sucedió en la persona de Jesús. Él dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Él comienza a dar testimonio
de Jesús Nazareno. Y dice que él es varón aprobado por Dios. Él no dice, yo Pedro soy varón aprobado por Dios. Él dice, este fue entregado. Él habla de la entrega de Jesús. Él no habla de su propia entrega, aunque en ese momento él está totalmente entregado al Señor. Él tenía a alguien de mayor importancia, de mayor consecuencia, de quien predicar, porque había sido Cristo quien había roto, quebrantado, dividido la historia. Había sido su muerte la que había roto el velo del templo. El sacrificio había sido consumado. Ahora, por medio de la resurrección de Cristo, Él comprueba que todo lo que hizo es acepto por Dios. Todo su sacrificio ahora es un sacrificio que Dios ha recibido a favor de toda la humanidad, y ahora Pedro comienza a dar testimonio de lo que él hizo. Y él cita al Antiguo Testamento, él cita al Salmo 16 como una profecía de la resurrección de Cristo. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y entonces él habla de David, que David fue puesto en el sepulcro, pero a este Jesús resucitó Dios. Allí está ese momento del cual habla Pedro. A este Jesús resucitó Dios. Pedro solamente tiene las maravillas de Jesús en sus labios. Él no dice, Dios ha resucitado cosas bonitas en mí que estaban muertas, aunque bien lo pudiera haber dicho. Pero no, él habla de la resurrección de Jesús, porque él se fía completamente en lo que Cristo hizo por él. Dice que él fue exaltado por la diestra de Dios y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y él ha derramado esto que ustedes ven. Es decir, el Espíritu Santo ha sido derramado para que yo, Pedro, y estos discípulos que están aquí podamos dar testimonio de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, de lo que Cristo hizo en la cruz, se ha cumplido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y él usó la resurrección de Jesús como la manera de llamar al arrepentimiento. Entonces dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y allí estamos nosotros. 2000 años después,
hemos sido llamados. Nosotros fuimos incluidos en ese evento maravilloso de la cruz y luego de la resurrección. Y es por causa de su resurrección que nosotros somos salvos de esta perversa generación. Es decir, nosotros no nos atenemos a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, aunque es una realidad, pero nosotros no nos fiamos en la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un evento en el cual fiarnos, un evento que no se puede echar atrás, ni la historia puede tumbar ni borrar. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, por más que nosotros tratemos de retener ese precioso Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, vienen las tormentas de esta vida y a veces nos sentimos como los peores pecadores. Por eso nosotros no nos podemos fiar en lo que nosotros sentimos, sino en la resurrección de Jesucristo. Voy a dar otro ejemplo. Aquí en Romanos, capítulo 4, versículos 24 y 25 son palabras que escribió el apóstol Pablo. Hablando de Jesús y hablando de la promesa hecha a Abraham, la cual se hizo realidad en su vida por la fe, es decir, que sería justificado. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esa es la promesa. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí el griego original reza, y fue resucitado para dar testimonio que hemos sido justificados, para dar testimonio que su muerte es lo que nos perdonó ante Dios. Así que cuando a los cristianos se les preguntaba, a los primeros cristianos se les preguntaba, ¿cómo saben ustedes que Cristo vive? Que Cristo ha perdonado sus pecados. Ellos decían, porque Él resucitó de los muertos. Ellos no dicen, porque Él vive en mi corazón. Ellos decían, porque Él resucitó de los muertos. Aunque por el Espíritu Santo Cristo sí vivía en sus corazones, pero el testimonio al cual ellos señalaban era a ese testimonio que no se podía borrar de la historia. ¿Cómo sabes tú que tus pecados han sido perdonados? Porque Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué testimonio doy yo de que he sido acepto ante el Padre? Porque Cristo resucitó de los muertos y hoy está a la diestra de Dios a mi favor. Y eso se me ha dado por la fe. Y no una fe mía, sino la fe que proviene del mismo Jesús. Así que, ¿cómo sabes tú esta mañana que la salvación es tuya? Porque Cristo resucitó de los muertos. Es una manera diferente de pensar a la que nosotros escuchamos hoy, a la que nosotros estamos acostumbrados aún a manejar, pero es la manera como pensaban
y declaraban los primeros cristianos. Ellos señalaban a la obra de Jesús, una obra acabada, una obra que había sido confirmada. Y esto lo vemos de una manera tal vez más clara en Romanos 5, versículo 1. Cuando, después de haber dicho lo que acabamos de decir, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, el apóstol sigue su explicación diciendo, justificados pues. Es decir, por la muerte y la resurrección de Cristo hemos sido justificados. Aquí no hay duda alguno del apóstol Pablo. Él no mira su propio corazón y se pregunta, según mi propio corazón, ¿he sido yo justificado? No, él mira hacia la muerte y resurrección de Jesús y dice, ¿he sido yo justificado? ¿He sido yo perdonado? ¿Estoy yo ante la presencia de Dios como un pecador declarado justo y santo? Entonces él dice, sí, por la resurrección de Jesús yo he sido justificado. Entonces, como resultado de esa justificación, como resultado de esos eventos históricos de la muerte y la resurrección de Jesús, eventos que no son movibles por la historia, aunque muchos han tratado de hacerlo. Debido a lo que Cristo hizo al salir de la tumba, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que él dice, sí, yo he sido justificado por la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el testimonio de Cristo que Él perdonó y sufrió la ira de Dios por mis pecados y que todo ha quedado perdonado. Todo quedó allí en la tumba. Y como resultado de esa resurrección de Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz es una palabra muy linda en el idioma griego, es ereine, y traduce la palabra hebrea shalom. Tal vez ustedes han escuchado la palabra shalom más que la palabra ereine, la palabra paz. Ahora tenemos shalom para con Dios. Esa palabra shalom se usaba entre los judíos como una paz perfecta, una paz eterna, una paz interior, una paz exterior con enemigos, una paz con la naturaleza. Era una paz que trascendía toda otra paz humana conocida por el pensamiento humano. Era ese sentido de shalom, de que estoy en unidad y paz eterna con Dios, con el universo para siempre. Es lo que buscan muchas religiones mediante sus meditaciones y sus ejercicios espirituales y no lo pueden lograr. Pero aquí el apóstol Pablo dice que por medio de su resurrección nosotros tenemos shalom. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora sí el apóstol Pablo se pone a hablar de su experiencia. Una vez que él habla de lo que Cristo hizo, entonces él puede decir, sí, se me ha dado fe. Y por esa fe
yo tengo entrada a esa gracia que me da su muerte y su resurrección. Y allí estoy yo firme. Yo no estoy firme pensando en lo que el Espíritu Santo produce en mi corazón. Aunque viendo la vida de Pablo, él había cambiado de asesino de los creyentes a predicador del Evangelio para que nacieran más creyentes. Pero él no decía, yo estoy firme. Por lo que Dios hace en mí, yo estoy firme por la gracia que sus maravillosas obras hicieron por mí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él se gloriaba en lo que Dios había hecho en su resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero todo eso es debido a que Cristo resucitó de los muertos. La próxima vez que tú te sientas golpeado por alguna tentación, tal vez un desliz, tal vez una caída, tal vez un arrebato de ira o cualquier otro problema, tal vez la depresión, la famosa depre, de la cual nosotros los cristianos nos sentimos avergonzados de hablar de la depre, no, que a nosotros no nos da. ¿Cuánto cristiano sufre de la depre? Y muchas veces la depre viene causada porque no entiende bien que la obra que Dios acepta a su favor no son sus victorias, no son sus triunfos sobre la tentación y sobre el pecado, sino Dios acepta la victoria y el triunfo de Cristo a tu favor. ¿Y cómo puedes tú saber que eso es una realidad? Porque Cristo resucitó de los muertos. Así que la próxima vez que venga cualquier sentimiento, inclusive la depresión, la ira, el remordimiento, el resentimiento, esa agonía que tú no has podido vencer ese o aquel pecado, di en tu corazón, te reprendo, Satanás, Cristo resucitó de los muertos. No te pongas a poner tu dedo señalando mis pecados. Yo te presento a ti la resurrección de los muertos. Yo te presento a ti Cristo resucitado. Yo te presento a ti ese día glorioso cuando se abrió esa tumba. Y es así como nosotros vencemos. No señalando hacia lo que sucede en nosotros, sino señalando a ese primer día de la semana. Cuando se abrió la tumba, se rodó aquella piedra y Cristo salió de la tumba. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Captas el mensaje que hay aquí? Y el apóstol Juan
cuando comienza el relato, él no incluye a ninguna otra mujer, aunque había otras mujeres. Pero el apóstol Juan solamente incluye a María Magdalena. Y en cada uno de los evangelios, quien toma el lugar central como testigo de la resurrección de Jesús es la que fue una pecadora, que casi la apedrean por sus pecados. Son los pecadores a quienes se les ha dado esa visión del Cristo, el Cristo crucificado y resucitado. Porque en eso se fían los pecadores. Se fían en algo que sucedió fuera de ellos, porque ellos no se pueden fiar en nada de lo que sucede dentro de ellos. Así que por eso los evangelios nos colocan aquí a María Magdalena, una pecadora. Y se le da a ella, como representante de todo pecador, se le da a ella el testimonio de que el sepulcro está abierto, de que la piedra ha sido quitada. Alabado sea el Señor. Lo mismo acá en Mateo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Allí está todo lo que representa tu pasado, tu presente y tu futuro, que te puede condenar, y no es que te puede condenar, sino que se te condena. Pero allí en esa piedra ha sido quitada y un poderoso ángel de Dios se sentó sobre ella, porque resucitó aquel que lo había hecho posible. ¿Cómo sé yo que mis pecados no me van a tener enterrado para siempre en el Sheol, en la tumba? ¿Cómo sé yo que no seré condenado eternamente porque esa piedra fue quitada? Esa piedra fue removida y el Santo de Dios salió allí a mi favor. Cuando Él salió de esa tumba, salía yo. Gloria al Señor. Cuando Él salió de esa tumba, salías tú. Cuando Él salió de esa tumba, salían todos aquellos que nosotros hemos perdido en estos últimos meses. Allí salió Amilde, con esa sonrisa suya. Así salió Rafita, Mildred. Así salió Rafa. Ellos salieron allí en la persona de Cristo. Pon el nombre de cualquier ser querido que hemos perdido. El pastor Osorio y otros pastores que hemos perdido en esta pandemia. Tantos otros seres queridos. Ese día de la resurrección salieron ellos allí en el cuerpo resucitado de Cristo. Por eso nosotros sabemos que estamos a salvo con el Señor por la eternidad. ¿Y a quién se le dio ese privilegio? A María Magdalena. Y a las demás mujeres que estaban con ellas. Ellas, a quienes la ley
no les otorgaba el privilegio, el honor de dar testimonio en un tribunal ante el Sanedrín. Ni la ley romana ni la ley judía aceptaba la palabra de una mujer. Se les da el privilegio de ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y luego el ángel y el mismo Cristo resucitado las manda a los discípulos para dar testimonio. Testimonio de que Cristo ha resucitado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Allí, a partir de la resurrección de Jesús, también se reinstaura la voz de la mujer como testigo de la obra de Cristo. Hay muchos que quisieran retener a la mujer todavía con la boca callada, pero no es así. La mujer también ha sido restaurada. Dice que María Magdalena fue, estamos leyendo ahora de Juan, fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Que el Señor te dé a ti y a mí y a todas las Marías Magdalenas esa visión de ver la piedra quitada del sepulcro. Y no solamente eso, sino que a María Magdalena también se le dio la oportunidad de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Qué precioso que a una pecadora se le da el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado y de recibir el mandato de dar el anuncio, y que Jesús la llama por su nombre. Le dijo Jesús: María. Y es así como hoy, este primer día de la semana, pero una semana que ya está dentro de esa semana eterna de la resurrección, por medio del Espíritu Santo, Jesús te llama por tu propio nombre. Te dice: Haroldo, Rochi, Karen, Alex, Silvia. Te llama por tu propio nombre y te dice: yo, el resucitado, subo al Padre a tu favor. Y eso jamás cambiará. Es un hecho. Cristo ha resucitado y está ante la presencia del Padre a nuestro favor, intercediendo por nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, santificado sea tu nombre por esta obra que hizo el Señor Jesús. Sea Él exaltado y elevado como santo, como aquel que logró mi santidad cuando yo no la he podido lograr. Venga a nosotros ese reino de tu resurrección. Hágase tu voluntad del Cristo resucitado en mi vida y en tu vida hoy en día. Así como en el cielo tu voluntad se cumple por tus santos ángeles,
que se cumpla tu voluntad del Cristo resucitado aquí en este hijo, en esta hija tuya. Y danos hoy el pan de cada día, no solamente el pan material, sino a Cristo. Danos tu presencia, danos tu convicción. Pon nuestros ojos en tu resurrección, en esa tumba vacía, en ese cuerpo glorificado. Y no nos dejes caer en la tentación de dudar que eso fue hecho realidad por nosotros. No, líbranos de ese mal, líbranos de ese mal. Pon nuestra mirada nuevamente en Cristo, saliendo de la tumba victorioso con los brazos en alto y subiendo a la presencia del Padre. Porque tuyo, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Y alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús hoy y para siempre. Amén.